buscar todo lo que es el correo. Y cuando llegamos, de tantos sobres que llegan, de repente había un sobre que iba a nombre mío, ¿o qué? Sí, a nombre mío, porque la casa estaba. Y abrimos y bueno, dije, bueno, una cuenta más que hay que pagar por ahí o alguna oficina de colección. Y cuando lo abrimos, era un cheque. Y yo decía, bueno, y decía algo así de JC Mack y todo eso de ¿cómo se dice? De foreclosure o cosas así de propiedades. Y entonces decía que había habido una demanda, que los bancos que en ese tiempo habían estado y se había hecho una demanda total de que, para hacer la historia corta, nos mandan un cheque de $400. $400 que de ningún lado nosotros esperábamos. La casa se entregó hace más de 4 o 5 años. Amén. Pero aún así, como les repito, la bendición de Dios va a venir de lugares donde ni siquiera imaginamos. Aleluya. Amén. Pero eso va a ser no únicamente porque nosotros seamos merecedores, porque hemos hablado en ocasiones, no somos merecedores de nada, pero en nuestro esfuerzo, la palabra de Dios dice, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Amén. Hoy yo le compartía una palabra a la iglesia y le decía, el Espíritu Santo es un espíritu que trae convicción a nuestra vida, pero no trae condenación. A veces nos quedamos estancados porque creemos que el Espíritu Santo nos condena. Porque lo único que escuchamos alrededor de nosotros es condenación. No, ya tú no puedes hacer nada. Has caído tan bajo. Mira lo que has hecho. Mira los pecados en los que has caído. Y eso te encierra en una cárcel que no te permite moverte a otro nivel. El Espíritu Santo te trae convicción para que puedas ver claramente tu pecado y para que puedas corregirlo, pero no te condena. El Espíritu Santo quiere que salgas adelante. Y eso es el mensaje que en este día Dios quiere traer a su iglesia. Es necesario, pueblo de Dios, es necesario que nos levantemos, es necesario que cambiemos nuestra mentalidad. Desde finales de 2013 Dios está hablando, cambia tu mentalidad, cambia tu mentalidad, empieza a trabajar en la dirección de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, es un cementerio esto por acá. Amén, aleluya. No tiene que decir amén, gloria. Aleluya. Ahora mismo yo le digo algo. Obviamente estamos viendo el mover de Dios, pero se necesita más, se necesita más. Ya Dios está despertando corazones, ya Dios está tocando corazones. Pero ¿sabe qué? Usted no debe quedarse afuera. Si usted está en este lugar, tiene que ser parte de lo que Dios está haciendo. No se quede. Es triste, realmente yo sí digo, es triste que estar en un 2014 y todavía, como decía el pastor Isaac el otro día, ir manejando viendo el pasado, viendo lo que pasó el año pasado. No hay expectativa, sigo exactamente a la misma velocidad, en el mismo carro, en la misma dirección, no hay ningún cambio. Tiene que haber un cambio. Año tras año yo debo dar movimientos de avance. Año tras año, cuando venga el Señor de la viña a buscar fruto, yo tengo que decirle, Señor, aquí está. He multiplicado los talentos que me has dado. Aquí está. ¿Y qué dice la palabra que el Señor va a decir cuando venga a hacer cuenta con nosotros? Nos va a decir, ven, buen siervo, pasa y entra al lugar de la bendición de tu Señor. Pero aquellos que nos avergonzamos, aquellos que nos quedamos callados, aquellos que todavía no logramos entender cuál es la magnitud del amor de Dios, ¿qué sucede? Ahora mismo todavía tenemos una iglesia un poco dividida. Ayer casualmente estaba revisando, estaba trabajando un poquito en la cosa de los diezmos, porque no me había metido ya mucho en eso. Y al revisarlo, pues dije, wow, mira, ya esta persona ya no está en la iglesia. Entonces empecé a crear otra lista de los que estaban y ya no están. Y créame, la lista casi llegó a la mitad. La mitad de los que están y la mitad de los que ya no están, ¿verdad? Entonces decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? El Espíritu de Dios se está moviendo. El Espíritu de Dios sigue haciendo las cosas, pero hay necesidad de buscarle. Hay necesidad de buscarle sin descanso. Estábamos leyendo el viernes pasado en el Salmo 132 la necesidad de David, el deseo de David, el voto que había establecido David en su vida. ¿Para qué? Para buscar la presencia de Dios y no detenerse hasta encontrarla, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Si usted tiene su Biblia, por favor, si trajo Biblia el día de hoy, le vamos a pedir que abra su Biblia en el libro de Nehemías. Damos la bienvenida
a las visitas en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Dios es un Dios maravilloso que cada día nos sorprende, cada día hace cosas maravillosas. Créame que yo creo que una de las razones principales por las cuales servimos a Dios es por su fidelidad, porque Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que no cambia. Nosotros cambiamos, nosotros a veces nos desanimamos y terminamos cambiando los deseos. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado con buenos deseos? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, hoy sí Señor, hoy sí te prometo que hoy no voy a retroceder? Y a los días estamos igual. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1, desde el verso 1. Estamos viendo la oración de Nehemías sobre Jerusalén. Aquellos que recordamos un poco la palabra, recordaremos de que la ciudad de Jerusalén había sido sitiada y había sido destruida por Nabucodonosor, como consecuencia de la desobediencia continua, después de los múltiples avisos que Jehová envió a través de sus profetas. Cuando leemos los profetas menores, cuando leemos los profetas mayores, nos encontramos con una serie de advertencias continuamente, Dios hablándole a su iglesia, Dios hablándole a su pueblo a que cambiaran, a que se volvieran de sus malos caminos, porque de lo contrario serían destruidos. Mas sin embargo, decía la palabra de Dios todavía en el libro de Joel 2:28, podemos recordar cuando el Señor empieza hablando en los primeros versículos diciendo que hay necesidad de convocar. Le dice, convoca a todo el pueblo a un ayuno, donde hombres, mujeres, niños, aún los animales, dice, deben humillarse delante de la presencia del Señor. De ahí la necesidad de venir a un ayuno. De ahí la necesidad de presentarnos delante del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Le voy a decir algo. El amén, ¿qué significa? Así es. ¿Y por qué no viene entonces? El pueblo de Israel recibió múltiples avisos. Dios hablando directamente. Aún había una promesa. Y decía el Señor que derramaría de su espíritu. No habría necesidad de destruir nada. No habría necesidad de que aquella ciudad maravillosa que había sido formada fuese destruida. Pero la desobediencia, el concepto de la autosuficiencia a veces nos hace creer que podemos hacer las cosas. A veces nos hace entender que no necesitamos buscar de Dios tanto. Por eso es que yo le he dicho en ocasiones, a veces la gente cree que esto es un fanatismo. La gente a veces cree que usted no tiene cosas que hacer. Todos tenemos cosas que hacer. Pero volviendo al principio de lo que hemos estado hablando últimamente, el primer mandamiento de Dios es que le amemos con todo el corazón. Amén. No es la primera sugerencia. No es el primer consejo. Es el primer mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Es una orden. No es algo que le está preguntando si quiere hacerlo. ¿De qué manera vamos a demostrar el amor a Dios? Cuando estamos dispuestos para todo. Cuando algún llamado que Dios haga, vamos a estar ahí. Porque queremos crecer. Yo le digo algo. Hoy mientras estábamos en el estudio bíblico, leíamos un pasaje bíblico en Mateo capítulo, creo que era el 18. Cuando estábamos leyendo y donde dice que el Señor, donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, dice, ahí Él está. Y decía yo, lo hemos relacionado mucho con la situación de creer, bueno, hermanitos, sabemos 2 o 3 nada más. Aquí está el Señor, adorémosle. Gloria a Dios por eso. Pero el concepto de lo que está hablando Mateo 18